Esteban Caicedo de Forex Academy. Venimos con este análisis para la primera semana de febrero. Vamos a ver en este video varios pares, como pueden ver en la lista a mano derecha, principalmente pares con el dólar americano, y vamos a aprovechar para hacer nuestro análisis mensual, ver cómo terminó el mes de enero del 2021 y proyectar qué puede suceder de aquí en adelante durante las próximas semanas. Como pueden ver, no todas las semanas se comparte o comparto análisis. Esto debido precisamente a que muchas veces los análisis anteriores siguen estando válidos, siguen reflejando mi visión en el mercado. Entonces no necesariamente es necesario compartir estos videos semana a semana. Si pueden ver y si pueden regresar al video que se grabó a principios del año, donde estábamos mirando y analizando cómo terminó el año 2020, tanto con nuestras velas anuales, trimestrales y mensuales, van a poder identificar cómo este primer mes del año el precio mostró mucha proyección, o mostró mucho un comportamiento muy acorde a lo que habíamos hablado en ese video. Entonces, como les digo, no necesariamente mes a mes o semana a semana, semana a semana se están compartiendo los videos, precisamente porque la visión y las proyecciones en el mercado siguen siendo las mismas. Cada vez que veamos que nuestra proyección cambia o nuestro análisis cambia, si es necesario entonces hacer estos videos y compartirlos, precisamente para mostrar qué ha sucedido con este cambio y qué podemos esperar en el mercado con este cambio de condiciones. Habiendo aclarado esto, vamos a comenzar este primer video del mes de febrero con nuestro calendario económico. Ya sabemos que es la primera semana del mes, entonces como noticia principal durante la semana vamos a tener las nóminas no agrícolas el día viernes y tasa de desempleo en Estados Unidos. Esas dos son las noticias más importantes de la semana para que lo tengamos presente. Y de acuerdo a cómo se vaya comportando el precio durante el inicio de esta semana, vamos a poder ir identificando qué va a suceder con el resultado de estas noticias. Como otras noticias importantes, tenemos en China el PMI manufacturero. Ya salió el día de hoy, domingo 31. Recuerden que esto es horario australiano. Un dato menor al esperado en China. Tenemos el día martes noticias importantes en el dólar australiano, decisiones de tipo de interés y comunicados del Banco de Australia. En Nueva Zelanda, evolución del empleo. En la zona euro, comunicado del Banco Central Europeo sobre política monetaria. En la libra el día jueves tenemos decisión de tipos de interés, entre muchas otras como ya les comento, pero en realidad estas serían como las más importantes a tener en cuenta. Todas estas noticias, como vamos a ver, nos van a afectar o van a generar volatilidad en el mercado, ya que los análisis que vamos a mirar en esta ocasión, todos o en alguna medida tienen una de estas monedas. Entonces es bueno tenerlo presente de acuerdo en qué par nos vamos a concentrar. Ya habiendo visto nuestro calendario económico, vamos a pasar entonces a los gráficos. Como les comentaba, importante iniciar como siempre con nuestro análisis en el índice dólar. Habíamos visto en el gráfico mensual y en el video que les comentaba al inicio, el video que hicimos a principio del año, cómo el precio o cómo este índice estaba llegando a una zona clave de soporte. Había sido resistencia anteriormente, soporte a finales del 2017, inicios del 2018, y como nuevamente el precio estaba llegando a esa zona. Tenemos identificada esta línea de tendencia bajista, punto 1, esta parte alta, punto 2 y punto 3 en esta zona. Y como vemos, ya este mes de enero, como lo teníamos proyectado, me está mostrando señales de soporte sobre esta zona. Ya el mes de enero nos dejó una vela
tipo spinning top, no es una vela muy potente, no es una vela muy grande, por lo que nos está dando señales de que durante el mes el precio estuvo un poco consolidado, y es importante entonces hacer seguimiento constante para identificar si el precio nos va a dar un nuevo movimiento alcista o si por el contrario rompe a la baja y estaríamos buscando nuevos niveles de soporte. Bajando un gráfico semanal, ya les había comentado en los videos anteriores que el precio usualmente no genera estos movimientos de manera inmediata, por eso es importante tener paciencia en estos movimientos del precio, más cuando hacemos operaciones tipo swing trading. El precio, como les había comentado en esta ocasión, estuvo en un rango bastantes semanas, bastantes meses, desde enero del 2018 hasta abril del 2018, cuando pudo romper con fuerza. No necesariamente puede demorarse el mismo tiempo, pero como vemos acá, el precio ya lleva varias semanas dentro de esta pequeña zona. Ya tenemos identificada una zona de resistencia importante, varias semanas mostrándome señales de resistencia sobre este punto, por lo cual tenemos que estar pendientes precisamente de esta zona y esperar. Si quiebra al alza, nuestro siguiente objetivo sería esta zona, tenemos acá referenciada aproximadamente en los 92.500, que fue una zona importante de soporte anteriormente, se me puede convertir en resistencia. O puede entonces el precio, como ocurrió anteriormente, seguir enrangado hasta que por fin nos muestre un quiebre fuerte en alguna de las dos direcciones de este rango. Si bajamos al gráfico diario, podemos identificar cómo el precio ha intentado hacer o está intentando hacer un patrón de cambio de tendencia, que sería un hombro cabeza hombro invertido. En este caso podríamos identificar acá el primer hombro, identificar aquí la cabeza del patrón y aproximadamente sobre esta zona un segundo hombro. Llegado el caso de que sí se esté formando este patrón de cambio de tendencia, es importante esperar el rompimiento de esta zona que tenemos acá referenciada. Como vemos, el precio anteriormente sobre esta zona me generó soporte. Una vez rompe a la baja, se me empieza a convertir en resistencia. Ya lleva bastantes días formándome resistencia sobre esta zona, entonces importantísimo que el precio sea capaz de romper al alza con una vela envolvente, una vela importante, para confirmar ese rompimiento y seguir buscando entonces entradas en compra del dólar americano. Esto sería por este lado, pero igual también tenemos una segunda proyección o una segunda posibilidad o probabilidad en el mercado, que sería un hombro cabeza hombro. El anterior era un hombro cabeza hombro invertido, este podría ser un hombro cabeza hombro en una menor temporalidad o se ha formado en un plazo más corto, en donde el precio nos muestra un primer hombro, una cabeza, un segundo hombro sobre esta zona de resistencia y nos podría dar nuevamente un impulso bajista. Ya sabemos que el precio se puede enrangar un tiempo, podría caer nuevamente hasta niveles del 89.90, 89.50 aproximadamente, y en ese punto entonces podríamos identificar qué sucede con el precio, si nuevamente nos va a dar otro movimiento alcista o si por el contrario rompe, como le hemos venido diciendo. Entonces, según este caso, según vemos en el índice dólar, tenemos estas dos zonas claves. Tenemos un nivel clave aproximadamente en los 90.70 y también tendríamos esta línea de tendencia alcista de corto plazo, la cual, si se rompe a la baja, podríamos esperar un retroceso e identificar un nuevo movimiento a la baja. Vamos a pasar al oro.
Vamos a nuestro gráfico mensual. Nuestro gráfico mensual que vemos, tenemos acá el precio, como después de hacer nuevos máximos encuentra resistencia. Esa resistencia me genera un retroceso en el precio aproximadamente hasta los 1770, y como vemos ya lleva varios meses en donde me muestra esta zona de soporte. ¿Qué pasa con esto? El mes anterior, o el mes de enero, me cierra con una vela todavía bajista, no fue con la misma fuerza de la vela anterior, por lo cual esta vela me puede estar mostrando simplemente un retroceso para nuevamente que el precio impulse. Como vemos en este gráfico mensual, si nos basamos en medias móviles, podemos ver como la media móvil exponencial de 8 periodos me ha actuado como soporte. Cada vez que el precio llegue hasta esa media móvil aproximadamente me genera un nuevo movimiento alcista, y vemos acá como el precio intentó romperla, nuevamente recuperó, y aquí podría estar actuando esa media móvil como soporte para generar un nuevo impulso, ya sea para buscar nuevos máximos o por lo menos llegar hasta los máximos anteriores y formar un posible doble techo y ahí caer un poco más fuerte. Pero en este caso estamos viendo señales un poco más alcistas en este metal. Si vamos al gráfico semanal, vamos a quitar un poco de estas herramientas que tenemos en el gráfico para que se vea más claro. Podemos ver como el precio, después de esta subida importante, me empezó a hacer un retroceso muy técnico, donde identificamos bajos cada vez más bajos, altos cada vez más bajos, de una forma muy estructural. Precio por ahora todavía me sigue mostrando bajos más bajos, pero podríamos estar experimentando, debemos ver aquí esta línea de tendencia bajista, podríamos estar encontrando un patrón gráfico de hombro cabeza hombro invertido, primero hombro sobre esta zona, segundo la cabeza, perdón, en este punto, y el precio nos podría estar formando un segundo hombro sobre esta zona. Ya vemos aquí en gráfico semanal cómo esta línea de tendencia bajista me actúa perfectamente. Toque 1, primer toque acá arriba, segundo toque me genera un nuevo impulso bajista, tercer toque el precio en el gráfico semanal intenta romper al alza, no es capaz y cierra por debajo, y nuevamente el precio está tocando esa línea de tendencia. Importante entonces, si el precio rompe esa línea de tendencia al alza, estaríamos buscando nuevamente los niveles de 1960 aproximadamente, y de romper al alza estaríamos buscando los máximos anteriores alrededor de los 2074 dólares la onza. ¿Por qué digo que esto podría ser un hombro cabeza hombro invertido? Si nosotros vamos a un gráfico diario, en gráfico diario tenemos una línea de tendencia alcista en donde tenemos primer toque, el precio estuvo varias señales o varios momentos sobre la línea de tendencia, generándome un segundo punto, generándome una zona de soporte. El precio intenta romper a la baja y nuevamente recupera la línea de tendencia, vuelve y me genera soporte, y sobre los últimos días o las últimas semanas el precio ha llegado nuevamente hasta esa zona. Si identificamos el punto donde estamos señalando este segundo hombro, voy a quitar esta referencia. Si identificamos y nos concentramos en el gráfico diario, en esta parte donde el precio me está generando este segundo hombro, vemos como lleva varios días encontrando soporte sobre la línea de tendencia. Primer soporte, vuelve y cae, me genera una vela tipo martillo en el gráfico diario muy potente, me genera un nuevo impulso. Y si trazamos un Fibonacci de este último movimiento alcista, el precio
estaría haciéndome un retroceso a los 50, aproximadamente 61.8 de este nivel de Fibonacci. Entonces puede ser una señal adicional de que el precio sobre esta zona puede empezar a encontrar compradores. Ya vimos varias velas de indecisión, vimos ya varias velas con señales alcistas, mechas en la parte baja. Este otro martillo, vimos esta vela en donde el precio me deja una doji de indecisión, y la semana anterior, el día viernes, el precio intenta subir con mucha fuerza, lo regresan, pero entonces ya estamos viendo señales de compradores en el mercado. Vamos a organizar mucho mejor esta línea de tendencia aquí en el gráfico diario. Como les decía, entonces gráfico semanal, punto 1 acá arriba, punto 2 acá, el precio intenta romper al alza con mucha fuerza, retrocede, y en este punto 3 el precio llega nuevamente hasta esta línea de tendencia y cae. Entonces, como vemos, el precio en este punto, en esta zona, se está estrechando cada vez más, y obviamente el precio tiene que romper hacia alguno de los dos lados. Si me rompe esta línea de tendencia hacia el alza, estamos buscando compras. Ya sabemos, próximo nivel 1960 aproximadamente. Por el caso contrario, si el precio rompe a la baja, tiene que ser un rompimiento muy fuerte. Igual esta zona verde que tenemos acá referenciada es una zona de soporte importante, pero estaríamos buscando nuevamente los 1770 aproximadamente. Entonces es bueno tener presente qué va a suceder con este metal en los próximos días. El euro dólar. El euro dólar, como habíamos dicho en nuestro análisis del año 2020, estaba llegando a una zona muy importante en donde iba a encontrar un máximo anterior en gráficos mensuales. Habíamos planteado una zona en donde el precio podría llegar con mucha probabilidad, y sobre esa zona el precio podría encontrar resistencia. Esa zona la tenemos acá referenciada entre los 1.2320 y 1.2550 aproximadamente. Siempre son bastantes pips, como les había comentado en un principio, pero ya vemos como el precio toca la parte baja de esa zona, y el mes anterior, el mes de enero, me muestra una vela de indecisión, una vela bajista, en donde me está mostrando ya entrada de vendedores al mercado, o que vamos a encontrar una zona de oferta en el mercado. El precio sigue teniendo una estructura alcista en este caso, pero ya sabemos que es una zona muy importante a tener en cuenta. Si vamos a un gráfico semanal, ya tenemos nuestra zona referenciada. Ya encontramos en el gráfico semanal como anteriormente, ahí mismo el precio tocó esta zona, me generó estas dos velas, velas bajistas, shooting star, mechas en la parte alta, mostrándome señales, y en estos momentos hizo un movimiento bajista fuerte, encontró soporte sobre esta zona, pero lo que tenemos que tener entonces presente es: el precio puede generarnos nuevamente un nuevo impulso al alza para nuevamente encontrar resistencia y caer, o si por el contrario el precio me rompe esta zona de soporte, estaríamos buscando como primer nivel esta zona de soporte principal o de soporte mayor, el cual me confluye perfectamente. Si trazo un Fibonacci de todo este movimiento, me confluye perfectamente con un 61.8 del retroceso de Fibonacci. Si vamos a un gráfico diario, podemos ver mucho más fácil esta zona. El precio venía subiendo fuertemente, me rompe la línea de tendencia una vez el precio llega a al primer nivel de nuestra zona planteada, me rompe la línea de tendencia, y una vez llega a esa zona y me rompe la línea de tendencia, el precio cae aproximadamente unos 230 pips. Entonces, en este caso, ¿qué es importante tener presente? Que tenemos que hacerle seguimiento a este par. En un principio, que el precio salga de esta zona, ya vemos que aquí el precio llegó y me hizo dos toques sobre este soporte.
puede el precio entonces generarme un movimiento al alza nuevamente, buscarme y generarme un doble techo sobre esta zona, y una vez en esa zona identificar si nuevamente nos va a dar señales bajistas. Por el contrario, el precio puede seguir entonces en esta consolidación durante el inicio de la semana, y de romper a la baja ya sabemos que estaríamos buscando los niveles de los 1.19, 1.1885 aproximadamente, zona que me confluye con este 61.8 que ya vimos en el gráfico semanal. Seguimos con el euro y la libra esterlina. Este es un par también que está en un punto muy interesante. Si vemos el gráfico mensual, el precio lleva muchas semanas encontrando resistencia, o muchos meses encontrando resistencia sobre la zona de los 0.91. El gráfico mensual siempre me deja mechas en esta parte alta. Y el mes anterior, como ya nos había dado señales este mes de diciembre, el precio continuó bajando. Algo muy importante y muy interesante es que, como pueden ver acá, ya vamos a ver en una temporalidad menor, el precio tenía un soporte muy fuerte alrededor de los 0.8863. Esta vela mensual no fue muy potente en el cierre, pero igual ya vemos señales que nos podrían seguir indicando que el precio rompe a la baja y estaríamos buscando niveles de los 0.87 aproximadamente. Si vemos este gráfico semanal, vemos mucho más claro esta zona de soporte. Fue resistencia en abril del año anterior, soporte en junio, soporte en agosto, soporte en noviembre y diciembre. El mes de inicios del mes de enero me generó, la semana anterior, antepasada, me generó un soporte nuevamente, pero esta semana que cerró no rompe con mucha fuerza, pero sí está mostrando mucha fuerza vendedora el par en esta zona. ¿Qué tenemos que seguir nosotros? Como vemos acá en el gráfico diario, nuevamente, esta zona de soporte muy clara, pero los 0.8863 aproximadamente. El gráfico diario ya lo rompe, y como vemos traemos una línea de tendencia bajista en donde el precio llega y cae, nuevamente llega, toca la línea y cae. Lleva 2 días, día jueves y viernes de la semana anterior, donde el precio intenta subir y lo rechaza con fuerza. O sea que esta es una zona muy importante a buscar confirmaciones y confluencias. Podemos bajar a gráficos de 4 horas. Confirmaciones y confluencias que me den a mí la señal si va a recuperar este nivel que tenemos acá trazado, romper con mucha fuerza, romper con una fuerza importante al alza, esperar un retroceso y ver si en ese retroceso nuevamente me va a respetar esta zona de soporte para buscar entradas en largo. Por el contrario, si vemos que el precio nuevamente en esta zona no es capaz de superar esa zona de resistencia, estaríamos entonces buscando nuevamente un impulso bajista del que trae desde diciembre del año anterior, y tendríamos un take profit un poco más extendido, aproximadamente, como ya les decía, alrededor de los 0.87, que sería nuestra próxima zona de soporte. Entonces también importante hacerle seguimiento a este par para identificar qué oportunidades nos da durante esta semana y durante este mes de febrero. Libra con el dólar, libra esterlina con el dólar americano. Gráfico mensual, vemos cómo lleva el precio el mes de diciembre, rompe con fuerza o rompe al alza esta línea de tendencia bajista que traía el precio. Este mes de enero tuvo una vela un poco más de indecisión. Ya sabemos que en el mediano plazo tenemos una zona importante de resistencia alrededor de los 1.4150, los 1.45. Fue zona de soporte en el 2001, zona de soporte en el 2008, zona de soporte en el 2010, zona de soporte en el 2016, zona de resistencia en el 2018, y el precio, al romper este nivel o esta línea de tendencia,
puede buscar entonces en el mediano plazo nuevamente esta zona y encontrar resistencia. En el corto plazo que vemos, el precio ya lleva 2 meses, ya me rompe esta zona de resistencia de más corto plazo. Veíamos acá en febrero del 2019 como el precio llegaba hasta esta zona, caía, nuevamente se hacía un segundo intento, caía con fuerza, tercer intento caía hasta que por fin puede romper al alza ese nivel. Gráfico semanal vemos como el precio lleva varias semanas con bastante indecisión, sigue el precio subiendo igualmente, generando movimientos alcistas, pero siempre con bastante indecisión, bastante neutralidad en el mercado, pero vemos aquí en el gráfico semanal cómo me puede encontrar resistencia sobre esta zona. Gráfico semanal, esta zona se me convirtió en soporte antes de generarme este doble techo y caer con fuerza. El precio está precisamente sobre esa misma zona. Vemos que el precio cada vez que llega a esa zona cae, todas estas velas semanales. Puede ser una señal de que el precio nos pueda dar un retroceso aproximadamente hasta esta zona y aquí buscar nuevamente un impulso alcista. Si trazamos un Fibonacci en este gráfico semanal de todo este movimiento al alza, esta zona aproximadamente podría ser un retroceso del 50%, llegar hasta estos niveles, o que me confluya con esta media móvil de 21 periodos y en ese punto el precio encontrar nuevamente un impulso alcista. El gráfico diario vemos que, como les comentaba, el precio sigue haciendo altos más altos, bajos más altos, pero no son movimientos muy fluidos como esto que podemos ver aproximadamente en esta zona de acá. Esta zona de acá es un movimiento alcista muy fluido, mientras que en esta zona que lleva el precio ya varias semanas, a pesar de que me sigue haciendo altos más altos y bajos más altos, son movimientos muy cortos, genera o muestra mucha volatilidad el precio, sigue generándome máximos, pero igual no es un movimiento o una tendencia tan extendida. Lleva varias semanas con una consolidación, como podemos ver en este punto, en esta zona, sobre la resistencia que acabamos de identificar en el gráfico semanal. Entonces es importante ver si sobre ese punto el precio sigue generándome máximos o si por el contrario me da una entrada en venta. Si vengo a 4 horas identifico esa consolidación mucho más fácil. Vemos que el precio cada vez que llega a la parte alta cae, cada vez que llega a la parte baja sube. Ninguna vela ha sido capaz de romper con fuerza ninguna de las dos direcciones, pero ya sabemos que el rompimiento de una de estas dos zonas, tanto este soporte como esta resistencia, nos puede generar el movimiento que estaríamos buscando, ya sea para una venta, para una zona y para una compra. Podríamos entonces esperar a ver si el precio rompe. Ya sabemos que puede generar falsos rompimientos. Si el precio rompe al alza, es importante identificar que caiga, que haga un retroceso y señales alcistas en el mercado, porque por el contrario el precio podría romper al alza, generarme un falso rompimiento y ahí sí caer y hacer este retroceso que estamos comentando. Dólar australiano con el dólar americano. Ya vimos que el día martes tenemos decisión de tasas de interés. Vela del mes de enero, una spinning top, una vela de indecisión. Igual esperamos que el precio siga con un movimiento alcista, pero nos puede generar un retroceso. Ya vimos meses anteriores como el precio rompe, nos genera un retroceso, un nuevo impulso, puede generar un retroceso hasta esta zona para nuevamente impulsar nuevamente aproximadamente hasta los 0.80, que es nuestra zona que tenemos planteada en el mediano y largo plazo. Si trazamos un Fibonacci, ya identificamos aquí el precio tiene un poco de resistencia, lleva varias semanas con velas bajistas, no con mucha fuerza, pero con señales de entrada de vendedores al mercado. Si trazamos un Fibonacci de este último impulso en el gráfico semanal,
esta zona exactamente de esta resistencia me confluye perfectamente con un retroceso del 50, del 61.8 de este último impulso. Podríamos esperar que el precio caiga otro poco más hasta esta zona y sobre esta zona generar nuevamente un impulso alcista hasta los 0.80, que me confluye exactamente o muy cercano a la extensión de Fibonacci del menos 27. Ya en el momento que el precio llegue hasta esta zona, ya podemos identificar si de pronto va a encontrar una resistencia mucho mayor, como vemos acá, máximos anteriores. Y ya en este punto entonces tendríamos que hacer seguimiento y ver si la información que me da el par me va a cambiar la proyección en el mediano y en el corto y mediano plazo. Entonces, ¿qué esperaría yo también en este par? Gráfico diario, el precio tenía una zona de soporte. Varias veces o varios días el precio intentó romper a la baja esta zona. Siempre que llegaba hasta esta zona nuevamente me impulsaba. El día viernes cerró con una vela por debajo de este nivel que teníamos planteado. Simplemente es esperar, identificar si este sí va a ser un rompimiento real, que el precio me dé entonces una caída, un retroceso, y en ese retroceso identificar si me va a dar esta oportunidad en venta aproximadamente, como ya lo dijimos, hasta los 0.74, 0.73.500 aproximadamente. En este caso sería aproximadamente unos 286 pips de ganancia, y ya dependiendo de la entrada que hagamos y la información que nos dé el mercado, podemos establecer nuestro stop y cuál va a ser nuestra relación riesgo-beneficio. Vemos aquí en 4 horas, como decíamos, el precio traía una tendencia alcista, rompe línea de tendencia, esta línea de tendencia hace un retroceso y esta línea que me actuaba como soporte ya me actúa como resistencia. Y nuevamente, como veíamos en el gráfico diario, esta consolidación rompe a la baja, hace un retroceso y en estos momentos el precio está sobre esta zona. Es importante ver qué va a hacer a inicios de semana y con la noticia del día martes, para ver si nuevamente me va a impulsar directamente al alza o por el contrario me va a dar este retroceso hasta los 0.74. Dólar australiano con el franco suizo. Lo traigo aquí a este análisis por varios motivos. Como vemos acá, el precio llega a una zona de resistencia importante en el gráfico mensual, inclusive trimestral, como hemos visto a inicios del año. En esta zona el precio tenía un soporte importante y nuevamente ya el mes anterior el precio llega hasta esta zona y me genera una vela tipo doji, que me puede generar entonces señales precisamente de resistencia importante. Habíamos hablado también, como vemos acá, una proyección de largo plazo de un hombro cabeza hombro invertido. Como pueden ver acá en el gráfico mensual, esto sería un primer hombro, la cabeza, y acá el precio me forma un segundo hombro. Si somos más estrictos, el precio tenía aquí nuestra línea de cuello, el cual ya rompe con fuerza, y ya sabemos que cuando hacemos proyecciones de patrones gráficos, simplemente en este caso trazamos la distancia que hay desde la cabeza hasta la línea de tendencia, desde el punto del rompimiento. Vamos a hacerlo en un gráfico semanal. Ya tenemos acá referenciado en el gráfico semanal nuestro hombro cabeza hombro invertido. Trazamos la distancia que hay desde la cabeza hasta la línea de cuello. Hacemos la proyección desde el rompimiento. En este caso el precio rompe en esta zona.
y aproximadamente esa proyección nos da alrededor de los 0.77300, 0.77, que me confluye exactamente con estos máximos o con esta resistencia anterior. O sea que en el largo plazo, en el mediano largo plazo, si el precio continúa con esta tendencia alcista, podemos ver entonces el par llegando nuevamente a estos niveles de 0.77. En el corto plazo, que es lo que nos interesa en estos momentos, ya vimos el gráfico mensual con una vela tipo doji, señal bajista. Vemos también aquí como durante varias semanas el precio también me muestra resistencia sobre esta zona. Ya me había mostrado también en gráfico semanal una doji, mechas en la parte alta. Ya vemos el precio como está haciendo un retroceso, y ese retroceso, como vemos acá, puede ser un poco más extendido, puede llegar más o menos hasta los 0.67, ya que en esta zona el precio me había formado una resistencia importante. El precio puede regresar hasta esta zona de los 0.67 y ahí encontrar nuevamente compradores y un nuevo impulso alcista en el mercado. Si ponemos un Fibonacci en este gráfico semanal del último impulso, punto bajo, punto alto, vemos esta zona como me confluye exactamente con el 61.8 de retroceso de Fibonacci, o sea que es una zona importante en donde hay una alta probabilidad que el precio llegue. Vamos a un gráfico diario y ya en el gráfico diario identificamos esta otra información. El precio me está formando un canal, cada vez que llega a la parte alta cae, cada vez que llega a la parte baja sube. En estos momentos el precio está dentro de ese canal, tocando la parte baja del canal, por lo cual una vez el precio me genere un nuevo movimiento, voy a poder identificar si el precio nuevamente me va a generar un impulso. En este caso ese nuevo impulso me daría como primer take profit el máximo anterior, alrededor de los 0.69, o si rompe a la baja, ya sabemos que esperamos un rompimiento, esperamos el rompimiento, un retroceso, y en ese retroceso podemos entrar a buscar entonces esta zona que ya identificamos como posible zona de take profit de este movimiento o de este retroceso bajista. Gráfico de 4 horas, podemos tener identificada nuestro canal o nuestra zona, hacer seguimiento a tener en cuenta. En 4 horas esperar un rompimiento fuerte, un retroceso, y en ese retroceso ese movimiento. Vemos acá como esta línea roja en 0.6826 aproximadamente me había actuado en este gráfico de 4 horas como soporte, varias oportunidades, rompe a la baja, primera resistencia, segunda resistencia. O sea que son señales que me pueden seguir mostrando el gráfico de un retroceso un poco más extendido hasta esta zona que tenemos planteada. Si hiciéramos una entrada en este par bajista, podríamos tener una oportunidad, una relación riesgo-beneficio 3-1, una muy buena relación riesgo-beneficio, o buscar en temporalidades menores una mejor entrada donde nuestro stop sea un poco menor para optimizar las ganancias. Penúltimo tenemos el dólar neozelandés con el dólar americano. Igualmente gráfico mensual, el precio después de este movimiento fuerte alcista me genera una vela doji, una vela de indecisión el mes de enero. Importante a tener muy en cuenta. Llega aproximadamente hasta esta zona de resistencia que teníamos planteado, esta primera zona de resistencia, y sobre ese punto entonces el precio entra en vendedores, entra oferta al mercado y lleva varias semanas en una consolidación. Vemos como el precio sobre esta zona encuentra soporte, lleva varios días encontrando soporte,
tenemos una línea de tendencia de menor plazo que me está actuando perfectamente. Si identificamos un rompimiento de esta línea, de esta zona, podríamos estar buscando entonces una entrada en venta, como hemos visto en los otros pares, con un take profit aproximado sobre la zona de los 0.68. Esta zona me confluye exactamente sobre esta zona de resistencia anterior, se me convertiría en soporte. Ya sabemos que nosotros usualmente buscamos nuestras entradas sobre los 61.8, 78.6, entonces podríamos identificar un retroceso hasta esta zona para aquí nuevamente buscar entradas en compra y continuar con la tendencia que trae el precio desde marzo del año anterior. Por último, dólar americano con el franco suizo. Al igual que el índice dólar, un par muy acorde al índice dólar, vemos gráfico mensual, una zona de soporte importante. El precio llega hasta esta zona. El mes de enero me muestra una primera señal de entrada de compradores o de soporte. Gráfico semanal, el precio lleva varias semanas sobre esa zona perfectamente. Vemos acá como el precio está consolidado sobre esta zona con una zona de resistencia bastante clara. Y en gráfico diario, si pueden ver, el precio puede estar mostrándonos un hombro cabeza hombro invertido. Primer hombro en este punto, es la cabeza sobre esta zona, y tercer hombro aproximadamente sobre esta zona. Nuestra línea de cuello sería esta zona de resistencia. De romper el precio esta zona de resistencia podemos hacer nuestra proyección cabeza a la línea de cuello. El precio tendría que romper esta zona y aproximadamente esta zona nos traería a una zona de take profit aproximado de los 90.500. Importante entonces también lo mismo que les digo en todos los gráficos, de acuerdo al análisis y de acuerdo al par que cada uno siga en su plan de trading, concentrarse en estas zonas para identificar qué comportamiento va a tener el precio durante la próxima semana, durante las próximas semanas, para identificar si nos va a dar estos impulsos, tanto alcistas, estos quiebres, o si por el contrario, nuevamente va a encontrar resistencia y va a caer a buscar estos niveles nuevamente. Podría nuevamente llegar hasta estos niveles, encontrar un doble suelo y ahora en este punto sí encontrar ese movimiento fuerte. No necesariamente puede suceder los movimientos de manera inmediata, el precio se consolida, el precio tiene una acumulación antes de generar esos impulsos, o en la parte alta tiene una distribución antes de generar esos movimientos fuertes, que igual son los movimientos que nosotros buscamos en el mercado para aumentar nuestras probabilidades y hacer dinero. Entonces vemos acá en el dólar estadounidense con el franco suizo una tendencia bajista bastante fuerte, pero un patrón de cambio de tendencia que se ha estado formando durante las últimas semanas y los últimos días sobre una zona importante de soporte que ya vimos en el gráfico mensual. Entonces es importante tenerlo presente en estos momentos. Ya sabemos, si rompe al alza, esperar el rompimiento, retroceso, y en el retroceso sí podemos entrar con mayor confianza en ese nuevo movimiento alcista. Entonces bueno, espero les haya servido, les sirva bastante este análisis semanal. Que tengan todos una excelente semana de trading y un feliz inicio de mes. Chao, chao.